la esposa de Kristofferson, ha revelado por fin la terrible verdad que había permanecido oculta durante años. Detrás de la fama y la música, había una faceta de Chris que pocos llegaron a ver, una llena de lucha y dolor. ¿Qué descubrió exactamente sobre el hombre detrás de la leyenda? Únase a nosotros para descubrir la historia jamás contada de Kristofferson, la creación de un artista rebelde. El 22 de junio de 1936, en la pequeña ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, nació un niño, en un mundo de reglas estrictas, normas elevadas y una disciplina arraigada. Creció en el seno de una orgullosa familia militar en la que el honor y el deber estaban por encima de todo. Su padre era un oficial condecorado que creía que el único camino digno para un hombre era el servicio a la patria. Desde pequeño se esperaba que el niño siguiera los pasos de su padre. No se hacían preguntas. Así se habían hecho siempre las cosas. La vida en el hogar era ordenada y estructurada. Las mañanas comenzaban con levantarse temprano y hacer la cama. Las tardes terminaban con historias militares y charlas sobre patriotismo. Su padre le enseñó el valor, la responsabilidad y el sacrificio. Pero a medida que el niño crecía, empezó a sentir una llamada diferente. Dentro de él había un amor fuerte e inquebrantable por la música y la escritura. No hablaba de ello a menudo, pero siempre estaba ahí. Cada vez que cogía un lápiz o rasgaba una guitarra, su corazón no estaba en los ejercicios ni en la estrategia, sino en las melodías y las letras. Esto creó un profundo conflicto. Quería que su padre se sintiera orgulloso, pero también quería ser él mismo. La oportunidad de liberarse, aunque fuera por poco tiempo, le llegó con una beca para estudiar en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Era una oportunidad única, y su familia lo veía como un trampolín hacia una carrera militar de alto rango. Pero para él fue mucho más. En Oxford conoció a gente de todo tipo, escritores, pintores y músicos. Era un mundo completamente diferente al que había conocido en Texas. El aire era más libre. La presión de casa seguía persiguiéndole, pero por fin tenía espacio para pensar, respirar y crear. Mientras estudiaba de día, empezó a escribir canciones por la noche. Sus cuadernos estaban llenos de versos. Tocaba la guitarra en rincones tranquilos y a veces actuaba en pequeñas reuniones del campus. Por primera vez, dejó que otros oyeran la voz que había mantenido oculta. Las respuestas fueron contundentes. La gente escuchaba, se preocupaba, y poco a poco empezó a verse a sí mismo como algo más que un futuro soldado. Pero cuando llegó la graduación, volvió la realidad. Su padre le estaba esperando. La familia esperaba que se alistara en el ejército y sirviera con honor, como las generaciones anteriores. Después de mucho luchar, cedió. Se alistó en el ejército y se formó como piloto de helicópteros. Ascendió rápidamente y llegó a ser capitán. Su familia estaba orgullosa. Llevaba el uniforme con dignidad, cumplía sus misiones y se ganaba el respeto de sus compañeros. Por fuera todo parecía estar bien, pero por dentro su verdadero yo seguía llamando en silencio. Por la noche, cuando el bajo callaba, volvía a su música. En la soledad de sus aposentos, escribía letras sobre lo que veía, lo que sentía y lo que deseaba ser. Las canciones le salían con facilidad, llenas de emoción, verdad y anhelo. Nadie lo sabía. Estos momentos eran solo suyos. Entonces llegó el momento decisivo. En 1965, tras años de servicio, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Dejó el ejército, sin ceremonias ni celebraciones, solo una elección. Se alejó de la vida para la que había sido entrenado, la vida que su padre le había exigido. En su lugar, eligió un camino lleno de incertidumbre. Decidió perseguir su sueño de convertirse en compositor y artista. Esta decisión tuvo un alto costo. Su familia lo vio como una traición. Su padre, en especial, estaba destrozado. Los lazos se cortaron, las llamadas quedaron sin respuesta, las cartas sin leer. Se encontró realmente solo por primera vez. Pero a pesar del dolor, sabía que había tomado la decisión correcta. Finalmente estaba viviendo como su verdadero yo. Pasó los años siguientes escribiendo, actuando en pequeños clubes y luchando por sobrevivir. Pero su trabajo era honesto y crudo.
Salía de lo más profundo de su ser, y poco a poco la gente empezó a darse cuenta. Se había alejado del deber para seguir a su corazón. Ahora el mundo escucharía lo que ese corazón tenía que decir. Lucha en Nashville. En 1965, con nada más que una guitarra, un montón de letras escritas a mano y la cabeza llena de esperanza, llegó a Nashville. No tenía dinero. No tenía amigos en la industria. Había dejado atrás el ejército, su rango de capitán, y lo que era más doloroso, su familia. Ahora estaba solo en una ciudad llena de soñadores con talento, todos persiguiendo lo mismo, una oportunidad de ser escuchados. Nashville no fue acogedor al principio. Music Row estaba lleno de gente tratando de conseguir su gran oportunidad. Los sellos discográficos estaban ocupados, los productores eran cautos, y nadie tenía tiempo para un compositor desconocido y sin contactos. Rápidamente se dio cuenta de que querer compartir sus canciones no era suficiente. Primero tenía que sobrevivir. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Trabajó limpiando estudios, barriendo suelos y limpiando cabinas de grabación. También hizo turnos como guardia de seguridad nocturno en locales de música y estudios de grabación. No era glamuroso, pero le mantenía cerca del mundo que amaba. Estar en esos espacios, incluso trabajando en silencio, le permitía escuchar, observar y aprender. En las horas tranquilas escribía canciones. A veces grababa maquetas sencillas con equipos prestados cuando todos los demás se habían marchado. Luego se pasaba el día llamando a las puertas de los productores musicales con la esperanza de que alguien le escuchara. La mayoría de las puertas permanecían cerradas. Algunas cogieron su maqueta y nunca volvieron a llamar, pero él no se detuvo. Creía profundamente en lo que tenía que decir. Sus canciones no se parecían a la mayoría de las populares de la época. Eran crudas, oscuras y emocionales. No escribía solo para entretener. Escribía para decir la verdad. Su verdad. Eran historias de conflicto, dolor y búsqueda de sentido. Su voz era profunda y llena de emoción. Algunos la encontraron extraña. A otros les pareció poderosa, pero casi todos coincidieron en que era inolvidable. Entonces llegó un momento que pasaría a formar parte de la leyenda de la música. Cansado de ser ignorado y quedándose sin tiempo ni opciones, dio un paso audaz. Utilizando sus conocimientos militares, alquiló un helicóptero y voló hasta la casa de Johnny Cash. Aterrizó en el patio del hombre y le entregó una cinta de demostración. Fue un movimiento salvaje y nadie había hecho algo así antes. Johnny Cash no lo rechazó. Escuchó. Entendió algo en las canciones, no solo vio talento, sino verdad. Johnny reconoció un espíritu afín, alguien que no estaba tratando de encajar, sino alguien que tenía algo real que decir. Aquel encuentro le brindó su primera oportunidad real en el mundo de la música. Fue un punto de inflexión. Tras años de lucha, por fin empezaron a abrirse puertas. Pero fue más que un avance en su carrera. Fue un momento de cambio personal. Había perdido su antigua vida, renunciado a la comodidad y se había alejado de la única identidad que le habían enseñado a seguir. Ahora alguien importante había validado su arte. Ya no se sentía como un fugitivo. Se sentía un hombre libre. Pero la libertad venía acompañada de dolor. Las primeras canciones que grabó después de ese momento lo muestran claramente. Sus letras hablaban de aislamiento, culpa, nostalgia y transformación. Se podía oír su lucha en cada línea. No ocultaba que echaba de menos partes de su pasado. Sabía que nunca podría volver atrás. Estas canciones no eran solo música. Eran confesiones honestas, inquietantes y llenas de alma. Uno a uno la gente comenzó a prestar atención. Sus canciones no sonaban como cualquier otra cosa en Nashville en ese momento. Se destacaban porque provenían de una profunda experiencia personal. Y aunque su viaje había sido duro, le dio algo raro: autenticidad. El artista rebelde por fin había sido escuchado y su camino, aunque doloroso, por fin empezaba a parecer que tenía un propósito: romper el molde de la música country. Una vez que puso un pie en la puerta, las cosas empezaron a moverse rápidamente. Pero no se limitó a seguir el camino habitual en Nashville.
En su lugar se labró su propio camino. Sus canciones eran diferentes a las de cualquier otro en ese momento. La mayoría de las canciones country de entonces se basaban en historias sencillas sobre el amor, el desamor o la vida en un pequeño pueblo. Sus canciones iban más allá. Exploraban la soledad, la vergüenza, la libertad y el peso de ser humano. Escribía sobre emociones reales, las que la gente siente, pero de las que no siempre habla. Su escritura no solo cambió su propia carrera, empezó a cambiar la propia música country. Uno de sus primeros grandes éxitos fue la canción Me and Bobby McGee. Era una historia sobre la libertad, la pérdida y el tipo de amor que no puede durar. Aunque la compuso él, la canción se hizo famosa cuando Janis Joplin la grabó poco antes de morir. Su versión alcanzó el número 1 en las listas de éxitos. De repente la gente de todo Estados Unidos quería saber quién la había escrito. Eso lo puso en el centro de atención. Luego, llegó Sunday Morning Coming Down. Johnny Cash la interpretó en su programa de televisión. Era una canción tranquila e inquietante, sobre despertarse solo con resaca, enfrentándose al vacío de la vida, después de la fiesta. No era una canción feliz, pero era real. Mostraba a la gente algo que reconocían en sí mismos. La letra captaba una profunda tristeza que muchos oyentes no habían oído nunca expresar con palabras. Ganó el premio a la canción del año en los Country Music Association Awards. También se convirtió en una de las canciones más comentadas de su época. Otro gran éxito fue Help Me Make It Through the Night. Esta era más suave pero igual de audaz. Hablaba con honestidad de las necesidades humanas las que solemos ocultar. No se trataba de un romance, sino de querer conectar aunque solo fuera por una noche. La canción fue grabada por varios artistas y se convirtió en un éxito masivo. Le valió un premio Grammy y el reconocimiento le situó aún más en el centro del mundo de la música. A medida que más artistas grababan sus canciones, su nombre seguía creciendo. La gente de la industria le respetaba profundamente. Se le consideraba un compositor de canciones, alguien que decía lo que otros no podían, pero no solo escribía, también interpretaba. Y cuando subía al escenario, no era como la mayoría de los demás cantantes country. Incluso mientras su fama crecía algo más oscuro, estaba creciendo también. Siempre había luchado contra la depresión, la soledad y la adicción. La presión del éxito no hizo que esas cosas desaparecieran, los empeoró. A menudo se sentía fuera de lugar incluso cuando las multitudes aumentaban. El mismo dolor que alimentaba sus canciones seguía viviendo dentro de él. La fama trajo dinero y premios, pero no trajo la paz. Una vez dijo que la música no era solo algo que hacía, era su forma de sobrevivir. Para él, escribir y cantar era una forma de seguir vivo. Cada canción era una confesión, una pequeña liberación de lo que le agobiaba. Sus álbumes de esta época lo mostraban claramente. Había canciones sobre el desamor, la vergüenza, la adicción y la búsqueda espiritual. No ocultaba nada. Esa honestidad hizo que su trabajo destacara, y los fans le adoraron por ello. A medida que su reputación crecía, la gente comenzó a verlo como alguien que no encajaba en el molde. No se vestía como una estrella, no actuaba como tal y no intentaba serlo. Simplemente decía la verdad. Y al hacerlo cambió lo que la música country podía ser. El artista rebelde se había convertido en una leyenda. Pero por dentro la lucha estaba lejos de terminar. De leyenda de la música a icono de la pantalla, después de hacerse un nombre como músico innovador, Chris se encontró atraído por un nuevo mundo, la actuación. Empezó poco a poco con pequeños papeles en películas que no causaron gran sensación. Pero incluso en esos primeros papeles la gente se dio cuenta de su presencia natural en la pantalla. Su aspecto rudo y su voz grave encajaban bien con ciertos tipos de personajes, especialmente los complejos y problemáticos. Era una nueva forma de expresar los sentimientos que llevaba mucho tiempo plasmando en la música. Su gran oportunidad en Hollywood llegó con la película Pat Garrett y Billy el Niño en 1973. Dirigida por Sam Peckinpah, la película trataba sobre el final del Viejo Oeste y la amistad entre dos famosos forajidos.
Chris interpretó un papel secundario, pero su actuación fue memorable. Aportaba una intensidad silenciosa a la pantalla que encajaba con el ambiente de la película. Para los fans de su música, fue emocionante ver esta nueva faceta suya. Y para Chris fue una oportunidad de explorar diferentes emociones a través de la actuación. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1976 con la película Ha nacido una estrella. Esta película era un remake de una historia clásica sobre el amor, la fama y la lucha personal. Chris interpretó el personaje de John Norman Howard, una famosa estrella del rock que ayuda a un joven cantante a ascender al estrellato mientras lucha contra sus propios demonios. El papel era perfecto para él, ya que mezclaba música e interpretación como pocos podrían hacerlo. Su interpretación fue cruda y profundamente emotiva. Se podía ver el dolor y el cansancio tras el encanto de su personaje. La película mostraba a un hombre que intentaba aferrarse al amor y al éxito mientras luchaba contra la adicción y la soledad, problemas que Chris conocía demasiado bien de su propia vida. Esta honestidad se refleja en cada escena, haciendo que la película sea poderosa e inolvidable. Ha nacido una estrella fue un gran éxito. Chris ganó el Globo de Oro al mejor actor y demostró que era algo más que un músico. Era un actor de pleno derecho, capaz de llevar una gran película y conectar con el público de una forma nueva. La banda sonora de la película, cantada por él, también se convirtió en un éxito. Esta combinación de música y actuación contribuyó a consolidar su estatus de artista polifacético capaz de traspasar fronteras. Después de Ha nacido una estrella, Chris asumió una gran variedad de papeles en distintos tipos de películas. No quería limitarse a interpretar un solo tipo de personaje. Apareció en dramas, thrillers e incluso películas de acción. Uno de sus papeles posteriores más famosos fue el de Whistler en la serie Blade a partir de finales de la década de 1990. En esas películas interpretaba a un duro y canoso mentor del cazavampiros Blade. Fue un papel que le dio a conocer a toda una nueva generación de fans y demostró su capacidad para dar profundidad incluso a las películas de acción más intensas. Para Chris, la interpretación se convirtió en otra forma importante de expresar sus emociones. Aunque la música siempre había sido un lugar donde volcaba sus luchas, la pantalla le dio una salida diferente. A través de sus personajes podía explorar el dolor, la esperanza, la ira y el amor desde nuevos ángulos. Esto le ayudó a afrontar las presiones de la fama y los retos de su vida personal. Aún así, compaginar su carrera musical con la actuación no fue fácil. La fama en ambos mundos tenía un alto coste. La atención y las exigencias constantes del público le agotaban. Sus batallas personales no desaparecieron ni siquiera cuando alcanzó el éxito en Hollywood. A veces la línea entre los personajes que interpretaba y su propia vida se difuminaba, lo que le dificultaba encontrar la paz. Los años de Chris en Hollywood fueron una mezcla de triunfo y lucha, pero a pesar de todo, se mantuvo fiel a sí mismo. Aprovechaba cada oportunidad que tenía, ya fuera en el escenario o ante las cámaras, para compartir su historia y conectar con la gente que necesitaba oírla. Luchando contra el abuso de sustancias, la vida de Chris se veía a menudo a través de las brillantes luces de la fama, los aplausos de sus fans y el brillo de Hollywood. Pero detrás de esta imagen pública había una historia muy diferente. Una historia de batallas ocultas que pocos veían o entendían. El hombre que cantaba canciones poderosas y actuaba con profunda emoción, también luchaba contra constantes demonios internos que le seguían allá donde iba. Uno de los retos más duros a los que se enfrentó Chris fue su lucha contra el abuso de sustancias. A medida que su carrera despegaba y su nombre se hacía conocido, las presiones de la fama empezaron a pesarle. Para hacer frente al estrés, la soledad y el dolor, recurrió al alcohol y los estimulantes. Estas sustancias le ayudaron a adormecer los sentimientos difíciles que intentaba ocultar al mundo. Pero también agravaron sus problemas con el tiempo. Lo que empezó como una forma de gestionar sus emociones se convirtió en una adicción que tomó el control de su vida. Las consecuencias de esta adicción fueron muy reales y dolorosas.
no solo afectó a su salud, sino también a sus relaciones personales. Chris se casó 3 veces y los 2 primeros matrimonios terminaron debido a la presión que su abuso de sustancias y sus luchas emocionales ejercieron sobre su vida familiar. Estas rupturas fueron desgarradoras y le dejaron aislado. Perder estas relaciones le recordaba que tras el éxito, seguía siendo una persona que intentaba encontrar la paz y la estabilidad. Aunque Chris pasó por momentos difíciles, nunca tuvo miedo de mirar atrás y reflexionar honestamente sobre sus errores. En entrevistas y conversaciones solía hablar con franqueza de las batallas a las que se había enfrentado, el dolor que había causado a otros y las lecciones que había aprendido. Esta honestidad mostraba su crecimiento hacia la madurez. No intentó ocultar su pasado ni fingir que todo era perfecto. En lugar de eso, reconoció sus defectos y utilizó esas experiencias para convertirse en una persona mejor. Esta conciencia de sí mismo hizo que su música y su actuación fueran aún más genuinas porque surgieron de la lucha y el crecimiento en la vida real. Conocer a Lisa Meyers. En medio de todos los altibajos empezó un nuevo capítulo cuando Chris conoció a Lisa Meyers. Lisa se convirtió en su tercera esposa y desempeñó un papel muy importante en su vida. A diferencia del pasado, esta relación era diferente. Lisa se convirtió en un ancla durante los tiempos caóticos, una fuente de apoyo y estabilidad que Chris no siempre había tenido antes. Para Chris, la familia se convirtió en algo más que una parte de su vida. Se convirtió en un santuario. Las responsabilidades y el amor de la paternidad le dieron una nueva motivación para seguir adelante y tratar de mantenerse fuerte. Equilibrar la fama con la familia no fue fácil. Las exigencias de su carrera le alejaban a menudo de casa, pero trabajó duro para estar presente para sus hijos y construir un hogar donde el amor y el cuidado fueran lo primero. Detrás de su éxito público había mucho trabajo emocional oculto. Chris trabajó en sí mismo y en sus relaciones, intentando enmendar los errores del pasado y ser el marido y el padre que quería ser. Este esfuerzo requirió valor y paciencia, sobre todo cuando tuvo que enfrentarse a continuos problemas de salud y demonios personales. La presencia de Lisa en su vida le ayudó a encontrar un tipo de paz que no había conocido antes. Ella creía en él incluso cuando las cosas eran difíciles, y ese apoyo ayudó a Chris a seguir adelante. Su asociación demostró que detrás de cada figura pública hay una vida privada llena de emociones reales, luchas y momentos de esperanza. La historia de Chris nos recuerda que la fama y el éxito a menudo vienen acompañados de batallas ocultas, pero también muestra cómo el amor y la familia pueden ser una fuerza poderosa para ayudar a alguien a curarse y crecer. La lucha contra la enfermedad invisible. En los últimos años de su vida, Chris se enfrentó a uno de los retos más difíciles. No en el escenario ni delante de una cámara, sino en su propio cuerpo y mente. Tras décadas de duro trabajo en la música y el cine, empezaron a aparecer graves problemas de salud. Y lo cambiaron todo para él y para quienes le querían. Lo que hizo especialmente difíciles estas luchas fue que la enfermedad era invisible, difícil de entender y al principio diagnosticada erróneamente. Al principio, cuando Chris empezó a mostrar síntomas como problemas de memoria, confusión y dificultad para concentrarse, su familia y sus admiradores quedaron conmocionados. Los médicos creían que podía tener la enfermedad de Alzheimer, un diagnóstico devastador que conmocionó profundamente a todos. El Alzheimer es una enfermedad que borra lentamente los recuerdos y las capacidades de una persona, y oír esa posibilidad era aterrador. Los seres queridos de Chris intentaron prepararse para lo que parecía un declive inevitable. Pero con el paso del tiempo llegaron nuevas pruebas y opiniones, y los médicos descubrieron que la verdadera causa de los problemas de Chris era la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una infección transmitida por picaduras de garrapata, pero si no se trata o es difícil de detectar, puede causar graves daños tanto en el cuerpo como en el cerebro. Para Chris, la enfermedad de Lyme tuvo un impacto devastador en su salud física y mental. Los síntomas eran abrumadores. Fatiga extrema, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza,
pérdida de memoria y mente nublada. Estos síntomas dificultaban las tareas cotidianas. Y para alguien acostumbrado a actuar y crear esto, era desgarrador. A pesar de estas dificultades, Chris se negó a rendirse. Siguió actuando incluso cuando le dolía el cuerpo y su mente estaba cansada. Cada vez que se subía a un escenario, era un poderoso acto de valentía y resistencia. La música no era solo su trabajo, era su medicina y su forma de luchar contra la enfermedad. Lisa, su esposa, vio de primera mano lo duro que Chris trabajaba para mantener su carrera a pesar de los síntomas debilitantes. A menudo hablaba de cómo se esforzaba para hacer espectáculos, a veces sin apenas poder mantenerse en pie o recordar la letra. Sin embargo, nunca dejaba que el público viera su lucha. Para ella, estaba claro que la pasión de Chris por su arte era más fuerte que la enfermedad que intentaba dominarle. Vivir con la enfermedad de Lyme y enfrentarse a un diagnóstico erróneo supuso una pesada carga emocional. Chris no solo tuvo que lidiar con el dolor físico, sino también con la frustración y el miedo que le producía no saber qué le pasaba ni cómo mejorarse. La enfermedad hizo mella en su espíritu, pero también profundizó en la emoción que había detrás de su música y su actuación. Su pasión artística se entrelazó con su lucha por la salud, haciendo su trabajo aún más honesto y conmovedor. Los años de lucha contra esta enfermedad invisible fueron algunos de los más duros a los que Chris tuvo que enfrentarse, pero también demostraron la fuerza de su carácter. Nunca dejó de crear, nunca dejó de compartir su talento y nunca dejó de inspirar a otros con su historia. Revelaciones de Lisa Myers. Tras el fallecimiento de Chris, Lisa Myers rompió por fin su silencio. Durante años había mantenido muchas cosas en privado, protegiendo al hombre que amaba con la imagen pública de una estrella fuerte y de éxito. Pero con la muerte de Chris, Lisa sintió que había llegado el momento de compartir la verdad, la verdadera historia detrás de la leyenda. Lo que reveló fue un lado de Chris que pocas personas habían visto antes. Un hombre que no era solo una estrella brillante, sino también profundamente desgarrado por su propia alma. Lisa habló abiertamente de cómo el mito de la fuerza de Chris no contaba toda la historia. Por fuera, Chris parecía un hombre que podía con todo. Era famoso, tenía talento y era admirado por millones de personas. Pero a puerta cerrada luchaba contra problemas difíciles de explicar con palabras. Muchas noches se sentaba solo con su guitarra, no para actuar para los demás, sino para liberar sus emociones y librar sus batallas personales. La música no era solo una carrera para Chris, era su forma de sobrevivir, de expresar sentimientos que no podía compartir de otro modo. Lisa dijo que la música era el único santuario real de Chris. Le daba un lugar donde no tenía que fingir ni llevar una máscara. En esos momentos de tranquilidad con su guitarra, Chris era sincero consigo mismo. Podía enfrentarse a sus miedos, su dolor y sus dudas sin ser juzgado. Era un espacio seguro, una forma de conectar con su verdadero yo. Esta era una faceta de Chris que pocos veían y que hacía que su música fuera aún más poderosa porque provenía de un lugar tan personal. Lisa también reveló que Chris pensaba a menudo en desaparecer de los focos. La presión de la fama era muy fuerte para él, y a veces solo quería escapar de todo, ser anónimo y vivir una vida sencilla y tranquila. Este deseo no significaba renunciar a su carrera, sino encontrar la paz lejos de la constante atención pública. La fama trajo consigo muchos beneficios, pero también retos que desgastaron a Chris con el tiempo. A pesar de estos sentimientos, Lisa desempeñó un papel crucial, animando a Chris a seguir adelante. Le recordaba a los millones de personas que encontraban esperanza y consuelo en su música. El apoyo de Lisa dio a Chris la fuerza para superar los momentos oscuros y seguir compartiendo su don con el mundo. Le ayudó a ver que su trabajo no solo le importaba a él, sino a todos los fans que se sentían conectados con sus canciones y actuaciones. Más allá del escenario y la pantalla, Lisa dejó entrever que Chris era un padre y un marido devoto. La familia era su ancla en medio del caos de la fama y las luchas personales. Amaba profundamente y se preocupaba por sus seres queridos.
En privado, Chris era cariñoso, amable y estaba plenamente presente junto a sus seres queridos. Los relatos de Lisa retrataban a un hombre cuyo mayor temor no era perder la fama o la carrera, sino perder a su familia. Para Chris, sus seres queridos eran más importantes que cualquier premio o reconocimiento. En los últimos días de su vida, Chris siguió actuando con todo lo que le quedaba por dar. Sus actuaciones fueron crudas y honestas, mostrando una vulnerabilidad que conmovió a todos los que lo vieron. Abrazó esta franqueza dejando que el público viera no solo a la estrella, sino al ser humano que había detrás de la música. Esta vulnerabilidad hizo que sus últimas actuaciones fueran inolvidables y profundamente conmovedoras. Las revelaciones de Lisa permitieron comprender mejor a Chris, no solo como una leyenda de la música y el cine, sino como un hombre complejo y profundamente emotivo. Su vida estuvo llena de triunfos y luchas.